Estamos entrando en el penúltimo mensaje de esta serie en el libro de Josué. Hemos hecho una travesía por esta narrativa, tratando de ser, a pesar de nosotros, lo más fiel a lo que el texto dice y tratar de que el Espíritu nos convenza a través del estudio de su palabra cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Pero como tuvimos la semana pasada un detente en la serie y fuimos grandemente bendecidos, ¿cuántos fueron edificados por el mensaje del pastor David de la semana pasada? Amén. Realmente el Señor lo trajo en un momento oportuno para ser ministrados y recordados de la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Pero hoy retomamos la serie en el libro de Josué y para ayudarnos a todos quiero dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en este libro. En el capítulo 1 nosotros vimos una doble comisión. Vimos cómo Dios le levanta a Josué como el nuevo líder de Israel y le empodera y no solamente le da unas instrucciones que él requiere obediencia, sino que también le dio unas promesas. Y vimos cómo Josué entonces comisionó a esa segunda generación de israelitas a obedecer lo que Dios le había dicho y dado a él. En el capítulo 2 vimos entonces a Josué como estratega enviando unos espías para que fuesen a Jericó, a la entrada de la tierra de Canaán, y la inspeccionaran y regresaran con un informe. Y vimos cómo en esa inspección Dios había levantado a paganos que ya habían escuchado de la obra de Yahweh y habían creído. Y vimos entonces el encuentro de los espías con Rahab y cómo ella había colocado su fe en el único Dios verdadero, y por ende se le aseguró a ella que a pesar de la destrucción que vendría sobre la ciudad, ella y su familia estarían seguras. El capítulo 3 al capítulo 6 vimos entonces cómo Josué comienza y sale de Siquim y cruza el Jordán para llegar a Jericó, y cómo Dios le da de una manera muy sencilla, simplemente se requirió obediencia, Dios le da a ellos a Jericó. En el capítulo 7 y capítulo 8 vimos cómo la obediencia trae victoria, pero la desobediencia trae no fracasos, sino oportunidades de aprendizaje. Y eso fue lo que vimos cuando el pueblo que Dios requirió obediencia y le dijo, destruyan todo, y uno pensó que era más listo, trajo consecuencias no solamente para él y su familia, sino también la primera derrota del pueblo. Pero vimos también la misericordia de Dios en levantar a su pueblo y darle entonces victoria con Ahín. Y el capítulo 9 al capítulo 12, entonces vimos cómo el pueblo sigue adentrándose, haciendo alianzas y teniendo conquista de la mayoría de las tierras. Hoy, en este penúltimo mensaje, a mí me toca la gran bendición de ir desde el capítulo 13 al capítulo 21. Son 9 capítulos, no los vamos a leer todos porque yo no les pedí que trajeran almuerzo ni cena. Así que vamos a hacer un resumen de esos capítulos para dejar entonces la mesa servida y la semana que viene ver cómo Dios cierra, concluye esta segunda etapa del pueblo de Israel, y los hombres seguiremos aprendiendo en el libro de Jueces lo que sucede. Así que el título de este mensaje en esta mañana es Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. ¿Y cómo vamos a dividir entonces estos 9 capítulos? Lo vamos a dividir como buen bautista en 3 puntos. El primer punto es el capítulo 13. Vamos a ver la promesa de la tierra. Dios reitera, Dios le asegura a Josué y al pueblo que le iba a dar toda la tierra. En el capítulo 13 vemos la promesa de la tierra. Del capítulo 14 al capítulo 19 vemos entonces, y quizás es la parte más pesada de esta narrativa, la distribución de la tierra. 14 al 19 es la distribución de la tierra, y el capítulo 20 y el capítulo 21 vamos a ver a Dios haciendo cosas que muchas veces pasan desapercibidas.
y Él provee, escuche bien, refugio y da provisión a los suyos. Provee refugio, levanta unas ciudades de refugio para proveer y mostrar misericordia, pero también para los que lideran al pueblo les garantiza provisión. Y este es el argumento que yo quiero que usted vea, porque probablemente si usted ayer siguió las instrucciones y trató de leer los 9 capítulos, puede ser que a mitad de ruta se haya preguntado, pero ¿cómo esto es relativo a la vida del cristiano hoy? ¿Cómo nosotros podemos ver una distribución de tierra que era muy particular para ellos relacionado a nosotros hoy? Este es el argumento que yo quiero resumir estos 9 capítulos antes de comenzar a trabajar. Y es que la distribución de la tierra en la narrativa bíblica es importante. Para el creyente es importante porque nos recuerda que siempre, no algunas veces, siempre Dios cumplirá sus promesas. El capítulo 13 al capítulo 21 es el cierre, es la conclusión de algo que comenzó 400 años antes. Y aquí lo vemos culminar, completarse. Así que este no es un simple trabajo demográfico o geográfico. Estos 9 capítulos nos ayudan, y yo oro al Señor, que nos ayuden a entender a un Dios que siempre, no algunas veces, siempre cumple sus promesas, porque Él siempre es fiel a sí mismo. Él siempre cumple sus promesas, porque Él siempre es fiel a sí mismo. Y cuando eso nosotros lo entendemos, somos bendecidos por eso. Y recibimos beneficios que no merecemos. Porque a pesar de la desobediencia de este pueblo por tantos años, y aún vamos a ver destellos todavía de eso en esta parte, Dios permanece fiel y cumple lo que se comprometió. Así que yo le pido que vaya a la copia de su Biblia a Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. Y vayamos sobre algunos versículos que me van a permitir colocar en contexto lo que quiero explicar. Josué capítulo 13, versículo 1. Y escuche bien para que lo pueda marcar en su Biblia. Vamos a leer en el capítulo 13 el versículo 1, el versículo 6 al 8 y el versículo 14. Otra vez, Josué capítulo 13, versículo 1, versículo 6 al 8 y versículo 14. Cuando estén en el versículo 1 me dicen amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Dios. Cuando Josué ya era viejo, el Señor le dijo: tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. Versículo 6. A todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot, Maim, a todos los sidonios, subraye esto: yo los expulsaré de delante de los israelitas. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como te he mandado. Versículo 7. Ahora pues reparte esta tierra como heredad, subraye, a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas, versículo 8, y los gaditas con la otra media tribu habían recibido ya su heredad, la cual Moisés les había dado al otro lado del Jordán, hacia el oriente, tal como se le había dado Moisés, siervo del Señor. Versículo 14. Solo a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Las ofrendas encendidas al Señor, Dios de Israel, son su heredad, como Él le había dicho. En este capítulo 13 comienza la narrativa colocándonos a nosotros en el momento histórico en el que el pueblo, pero también Josué estaba.
dice que Josué ya era ¿qué? Viejo. Josué tenía aproximadamente ya 85 años. Y habían pasado aproximadamente 5 años desde la muerte de Moisés, el Señor levantarlo como el líder y todos los sucesos que hemos visto a través de este libro. Es en ese momento en donde él ya tiene 85 años, donde ya habían conquistado Jericó, donde habían conquistado Ai, donde habían hecho alianzas y habían entrado un poco más hacia la tierra de Canaán y habían conquistado, donde Dios dice, hey, todavía queda mucho trabajo por hacer, queda mucha tierra por conquistar, pero no te preocupes, no hay que dar un tiro más, una espada más, una pelea más, una guerra más. No hay que usar las armas. Tranquilos, yo me encargo. Ahora, lo único que tienes que hacer es repartir la tierra. ¿Usted entendió? Ya ellos entraron a Jericó y estaban entrando un poco más adentro, hacia el occidente de la tierra de Canaán, pero quedaba tierra y habían filisteos, cananitas y todos esos feos todavía en las tierras. Y a los 85 años, el líder recibe la instrucción de Dios que le dice, falta mucho por conquistar, pero no te preocupes. No hay que levantar un arma más. Yo me encargaré. Tú solamente reparte la tierra. Distribuye la tierra. Ahora, esta porción que nosotros acabamos de leer, escuche bien, porque esto no es una historia aislada. Son las mismas instrucciones que usted va a ver. Y yo espero que lo haya visto porque estamos leyendo la Biblia cronológicamente. En el libro de Números del capítulo 33 al capítulo 35. Las mismas instrucciones, las mismas palabras que Dios le dio a Moisés frente al Jordán, mirando la tierra. Y le dice, vas a distribuir la tierra en 9 tribus y media, porque ya le diste a Rubén, a Gad y a la mitad de la tribu de Manasés, o sea, a uno de los hijos de José, lo que le correspondían. Ahora vas a entrar, pero Moisés no pudo entrar, la primera generación no pudo entrar, y vas a distribuir la tierra de esta manera. Si usted cuando tenga tiempo, en su tiempo devocional, o quiere repasar esto y lee Números 33, 34 y 35, escuche bien, es literalmente las mismas instrucciones desde el capítulo 13 en adelante. Pero ahora Dios lo hace con un nuevo líder, con una nueva generación de israelitas, ya dentro de la tierra que le había prometido a ellos, pero ellos por desobediencia no pudieron tener. Así que eso es posible. Que Dios pueda mandarnos a hacer algo y prometernos algo y nosotros no recibirlo porque seamos desobedientes, pero que Dios cumpla su promesa como quiera, aun cuando no sea con nosotros. Y los hijos de los hijos recibieron la tierra. Y adentro Dios les garantizó la distribución de ella. Así que, ¿qué sucede? Que del capítulo 14 entonces al capítulo 19, después que Dios le garantizó a Josué y al pueblo que Él exterminaría la competencia, que Él exterminaría
aquellos que le podían hacer daño, que él solamente se encargara de hacer la distribución de la tierra. ¿Qué hace Josué? Comienza este trabajo. Yo te pido que vayas al capítulo 14, versículo 1. Y vamos a leer varios versículos porque no quiero que simplemente me creas. Quiero que el texto nos los confirme. Capítulo 14, versículo 1. ¿Están ahí? Estos son los territorios que los israelitas, escuche bien lo que dice, recibieron como heredad. No fue que la ganaron. Recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como heredad el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de familias de las tribus de los israelitas. Repartieron por suerte su heredad a las 9 tribus y a la media tribu, tal como el Señor había ordenado por medio de ¿quién? De Moisés. Versículo 5. Tal como el Señor había ordenado a Moisés, así hicieron los israelitas y repartieron la tierra. Versículo 13, versículo 14. Y Josué lo bendijo y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone el cenezeo, porque, subraye, siguió plenamente al Señor. Capítulo 15, versículo 1. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, hacia el sur, hasta el desierto de Sin, hasta el extremo sur. Capítulo 16, versículo 1. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán frente a Jericó, las aguas de Jericó, al oriente hacia el desierto, subiendo desde Jericó por la región montañosa a Betel. Capítulo 17, versículo 1. Esta fue la suerte que le tocó a la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de ¿quién? Capítulo 18, versículo 1 al versículo 2. Entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo y levantaron allí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. Quedaban 7, subraye esto, quedaban 7 tribus de los israelitas que no habían recibido aún su heredad. Versículo 5. Y Josué dijo: dividirán la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio en el sur, y la casa de José se quedará en su territorio en el norte. Versículo 10 y versículo 11. Y Josué les echó suertes en Silo delante del Señor, y allí Josué repartió la tierra a los israelitas conforme a sus divisiones. Salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio de su suerte estaba entre la tribu de Judá y la tribu de José. Capítulo 19, versículo 1. La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, conforme a su familia, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Versículo 10. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarid. Versículo 17. La cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Versículo 24. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Versículo 32. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Versículo 40. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Versículo 49 al versículo 51. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los israelitas dieron heredad en medio de ellos, subraye esto, a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Será, y en la región montañosa de Efraín. Él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. ¿Qué estamos viendo en todo esto? Número 1, Josué no estaba jugando bingo. ¿Estamos claros?
Ahí no estaban haciendo nada de suerte. Yo espero que usted recuerde que el término suerte lo que significaba era que el líder del pueblo de Dios iba delante de Dios para recibir las instrucciones de parte de Dios para dividir y hacer lo que Dios le mandaba hacer. ¿Entendió eso? Esto no fue, vamos a ver, como cara, cruz, ahora tú. No fue así. Ya Dios había establecido desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob. El mismo Jacob le dijo a su hijo Judá, al cerrar Génesis, ¿quién sería él? ¿Qué parte de la tierra le correspondería a él? Y aún le da un destello de lo que Dios haría a través de su tribu y de su descendencia. Así que ahora vemos el cumplimiento de esto. Y yo lo que quiero que usted vea del capítulo 14 al capítulo 19 es que ninguno de la descendencia de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los padres a quien Moisés le dijo lo que Dios iba a hacer, se quedaron sin su tierra. Cada uno de ellos, número uno, de forma soberana. Escuche bien, lo que nosotros vemos aquí es una teocracia, no una democracia. Josué nos citó a los líderes de las tribus y dijo, ¿qué tierra tú quieres? ¿Cuál te gusta más? ¿Quieres montaña, valles o cerca del mar? No, aquí Dios había establecido no solamente la región, sino también el tamaño, la cantidad de tierra que le correspondía de manera soberana. Dios reparte la tierra, establece la metodología y asigna justamente cada pedazo de tierra. Número 2, en ese capítulo 14 nosotros vemos la fe y la perseverancia de Caleb, el otro espía con Josué, enviado por Moisés, 40 y pico de años antes, a ver la tierra, quien no se acobardó, y aunque vio gigantes, igual que Josué, le dijo a Moisés, metamos mano, Dios va delante de nosotros. Y Dios a través de Moisés le aseguró y le prometió que un día iba a recibir su recompensa. 45 años después, dice el capítulo 14, que Caleb con 85 años, igual que Josué, se para delante de Josué y le dice, cumple lo que Dios me prometió. Y Josué, según lo que Dios había mandado, le entrega la tierra a Caleb. Y Caleb dice, oh, yo me levanté esta mañana y le decía a Denis, necesito más fuerza, pero me recordé de Caleb que a los 85 dijo, estoy más fuerte que el primer día. Dame esa tierra y yo me encargaré. El mismo Dios que estuvo conmigo está hoy. Y Dios cumplió su promesa y le dio a Caleb lo que había prometido, pero Caleb había permanecido fiel y perseverante en el Señor. Y número 3. Y esto es lo que es más humillante de esta repartición. Y es un principio de liderazgo que yo espero que aprendan algunos aquí. El líder es el último que se sirve, no es el primero. Es el último que se va, no es el primero. Se asegura que todo esté listo antes de recibir cualquier beneficio. Josué, Eleazar y los líderes de las tribus, después que se repartieron las tierras, entonces hubo un cónclave y según lo que Dios le había prometido a Josué, le entregó a Josué su parte. Yo no veo en ningún momento Josué diciendo,
no te olvides de mí. Recuerda que yo quiero una montaña con vista al mar. Que yo me he tenido que fajar con estos hombres que me han sacado canas verdes. No. Él escuchó la instrucción. Él siguió el mandato. Él repartió la tierra. Él se aseguró que todo estaba bien y Dios se encargó de él. Él no buscó lo suyo. Esa es la gran diferencia entre un jefe y un siervo. Él sirvió y Dios se encargó de él. Y no le faltó nada. No solamente a él, sino que vamos a ver pronto que a Eleazar y a la tribu de Leví. Dios soberanamente decide qué tierra, a quién dársela y cuánto darle. Dios no dejó a ninguno de las descendientes de las 12 tribus sin tierra. Dios honró la fidelidad y perseverancia de Caleb y Dios cuidó de los líderes de su pueblo como él había prometido. Nadie se quedó sin absolutamente ninguna necesidad. Mira el mapa, porque en el mapa usted va a poder ver cómo queda esa tierra distribuida. En el segundo mensaje, hace unas semanas atrás, nosotros vimos, y yo le hice una flecha de Siquim, que está a mi derecha, a su izquierda, arriba, en la marca roja arriba, y les enseñé lo que tenía que cruzar al Jordán. Desde Siquim, cruzando el Jordán hacia allá, todo era la tierra de los cananitas. Y habían toda clase de oponentes, más armados, mucho más que el pueblo de Israel, sangrientos y violentos, y experimentados en guerra. No eran unos wannabe como los israelitas, eran experimentados en guerra. Pero desde que Dios dio la instrucción en Siquim de que cruzaran el Jordán y fueran a Jericó, Dios se encargó de todos los enemigos de su pueblo. Y usted puede ver en pantalla, yo sé que no es el mejor mapa, pero tengo que hablar con logos para que haga mapas tipo PowerPoint, porque son graves los que hay en Google. Usted puede ver en cada uno de esos colores la distribución de la tierra. A cada tribu Dios le entregó lo que le había prometido. Y si mira hacia el sur, creo que les enseñé el miércoles en Miqueas, el reino del norte y reino del sur, y le dije que íbamos a ver la repartición de tierra hoy. Claro que después en la historia los reinos se dividen y por eso hay un reino del norte y uno del sur. Uno es, en Miqueas lo vemos como es derrotado por los asirios y abajo el de Judá por los babilonios. Pero fíjese en el reino de Judá, que es el de abajo, que en el medio está Simeón, es la tierra que le correspondió y que él le dio a su hermano. Él decidió darle esa tierra a su hermano. Era tanta la tierra de Judá que él decide darle eso a su hermano. Que de la tribu de Judá viene el rey David. Y del rey David viene el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una repartición de tierra a lo loco que no se relaciona con el hilo que nos conecta a través de toda la Escritura. No, aquí comienza y nosotros podemos ver cómo Dios, lo que había dicho en el Edén, comienza y sigue cumpliéndose hasta que llegamos al Calvario. Y esas tierras prometidas son esas tierras que Dios le dio a su pueblo. Ya no había que recibir el maná, ahora esa tierra iba a producir lo que ellos iban a necesitar. Tenían que trabajarla, pero ahí va a estar lo que se necesitaba. Así que Dios cumple su promesa. Ahora, ¿qué pasa en el capítulo 20 y 21? Sí, dale para atrás un momento, mamá. Si ya esto está listo,
¿Por qué tenemos un capítulo 20 y 21 y no podemos ir al cierre y a la muerte de Josué y a la celebración de la vida de Josué? Porque Dios es Dios hasta de los detalles. Porque Dios es Dios hasta de los detalles. A Él no se le escapa nada, mi gente. Y yo quiero que usted lea conmigo en el capítulo 20, el versículo 1 al 4, para que usted vea lo que Dios le había dicho a Moisés en el capítulo 35 de Números, cómo ahora ejecuta esto. Capítulo 20, versículo 1 dice: entonces el Señor habló a Josué y le dijo: diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona, subraye, sin intención y sin premeditación. Ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Capítulo 21, versículo 1. Entonces los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los israelitas, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Versículo 3. Entonces los israelitas dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, subraye, de acuerdo al mandato del Señor. Vaya conmigo al versículo 41 y versículo 42. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los israelitas fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. Y ustedes tienen que estar preguntándose: ¿y por qué esto es importante? Vaya conmigo otra vez al capítulo 13, versículo 14. Y se repite esa expresión que vemos en el versículo 14 3 veces. Solo a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Las ofrendas encendidas al Señor Dios de Israel son su heredad, como él había dicho. Si usted lee con detenimiento del capítulo 13 al capítulo 21, va a ver dos cosas que son importantes. Que ya Dios le había dado a Rubén, a la descendencia de Rubén, a la descendencia de Gad y a la descendencia de Manasés. José, que había muerto, tenía dos hijos, Efraín y Manasés. Pues a Manasés, a la mitad de esa tribu, con sus dos hermanos, ya Moisés, Dios le había dado al oriente sus tierras. Ahora cuando entran, la instrucción que Dios le da a Josué es: le vas a repartir de todas estas tierras a las 9 tribus y a la mitad de... Pero nos faltaba uno. ¿Qué es la tribu de quién? De Leví. ¿De dónde vienen? ¿Quién? ¿Son los hijos de quién? De Aarón. El sacerdocio, el liderazgo, los que dirigen la adoración, los que están entre el pueblo y Dios. A ellos pareciese en el relato que Dios no le había dado tierra. No. Dios le dijo: ustedes van a tener lugar, pero no va a ser una tierra específica, sino que su descendencia, para que dirija la adoración y para que me sirva delante de mí, delante del pueblo, entre el pueblo y yo, van a estar repartidos por las 12 o las 11 otras tribus.
Y Dios hace dos cosas. Primero, cumple con un acto de misericordia aquel que haya cometido algún homicidio involuntario. Se levantaron ciudades donde ellos iban a poder llegar e iban a ser recibidos e iban a ser procesados, pero la familia no se iba a vengar y le iban a quitar la vida hasta que el sumo sacerdote de esa ciudad muriese. Entonces ellos podían regresar a su tierra. Eso se lo dijo Dios a Moisés para establecer ley, justicia y orden. 40 años después, lo que Dios le dijo, Dios lo hizo. Y 40 años después, a los levitas no le da un territorio, sino que reparte dentro de toda esa gran porción de tierra lo que usted va a ver en el mapa ahora mismo. Si mi esposa le da a enter, porque ya está muy pendiente el mensaje. Ahí está. La cruz, ¿sabe qué es? Las ciudades de refugio. Los puntos, ¿sabe lo que son? Las ciudades de los levitas. Desde el norte hasta el sur, del este al oeste, Dios cumplió sus promesas. Se establecieron lugares para refugio, se establecieron lugares de provisión para los que dirigían. Dios, al terminar el capítulo 21, cumple todo lo que prometió. Y usted va a decir, pero eso no lo dice el versículo que leímos. No, pero lo dice el versículo 43 en adelante. Vaya conmigo al capítulo 21, versículo 43 por un momento. Y este Josué, si estamos todos de acuerdo que es el autor de este libro, que después de todos estos sucesos, plasmó narrando lo que había pasado, mire cómo cierra el capítulo 21, el versículo 43, versículo 44 y versículo 45. De esa manera el Señor dio a Israel, ¿qué dice? Toda la tierra. ¿Que había qué? ¿A quiénes? Y la poseyeron. ¿Y qué pasó? Y habitaron en ella. Y el Señor les dio, yo quiero que circule esto, ¿les dio qué? Por 40 años ese pueblo no había experimentado ¿qué? Reposo. Estaban dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Y ahora nos dice Josué que ante el cumplimiento de la promesa de Dios, el pueblo tiene ¿qué? Reposo. Conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Subraye esto, ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Circule, algunas se cumplieron. ¿Qué dice? Todas. ¿Y todas es qué? Todas. Todas se cumplieron. Todas las promesas que Dios hizo a su pueblo se cumplieron, y el pueblo, porque Dios es fiel a él, a pesar de ellos, recibió descanso, reposo, y obtuvo la victoria. Le dio descanso y les dio la victoria. Ahora, todavía no he convencido a algunos de cómo esto se relaciona a nosotros. Y yo espero no convencerlo, yo espero que la palabra del Espíritu los convenza. Pero hay algo que yo quiero corregir, porque hay algunos tratando de convencer con esta parte de la historia algo que no es correcto. Y yo escuché a uno por ahí que decía y cantaba que no te rindieras, que la historia del pueblo de Israel en el capítulo 13 al capítulo 21 era la promesa de que todo lo que nosotros pisáramos iba a ser nuestro.
que todo lo que tú le pidas a Dios, aunque tarde, lo cumplirá. La casa de tus sueños, el auto de tus sueños, la mujer de tus sueños, los hijos de tus sueños y todos tus sueños. Nada más lejos de la verdad. Esta historia, en este contexto, no se trata absolutamente nada de nosotros. Se trata exclusivamente de Dios, de su gloria, de su justicia, de su misericordia y de su gracia. Y lo que nos da, en este caso al pueblo, no se los dio por nada bueno que hayan hecho, sino que se lo dio a pesar de ellos, porque Él es fiel a sí mismo. Entonces, si esa es la verdad y no la verdad que dicen, ¿cómo aplicamos esto hoy a nosotros? Bueno, hay algunas cosas que yo creo que sí se pueden aplicar a nosotros porque son principios que nosotros vemos aquí que se cumplen en la persona de Cristo. Número 1, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Es Cristo. Y como es Cristo, nosotros somos bendecidos por lo que Dios prometió y cumplió en la persona de Cristo. Somos bendecidos por eso. Anote esto, 2 Corintios capítulo 1, 20, y ahorita se lo voy a decir, es una versión que me gusta. Número 2, es en Cristo que usted y yo, en Cristo, hemos recibido nuestra herencia como hijos de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11. Somos hijos porque el unigénito Hijo vino, vivió, murió y resucitó para que criaturas como usted y como yo pudiésemos convertirnos en hijos y recibir la bendición de la herencia que Dios nos da en Cristo Jesús y poder ser llamados hijos de Dios. Número 3, Dios repartió tierras allá en Canaán a su pueblo, pero a su iglesia nos ha repartido dones para la edificación de su iglesia. Lo que Dios me da a mí, escuche, no es para mi uso y consumo exclusivo. Es para la gloria de Él, la edificación de su iglesia y para que Dios use lo que me ha dado para proclamar el evangelio y que Dios salve a los perdidos. Así que usted puede seguir hablando de todo lo bueno que es usted. Y usted puede seguir hablando de todo lo que usted tiene. Y usted puede seguir hablando de todo lo que usted hace. Pero si lo que usted tiene y lo que usted sabe y lo que usted hace no lo tiene, no lo sabe y no lo usa para la gloria de Dios, para Dios usted no sabe, no tiene y hace uso absoluto de lo que Dios le ha dado. Así que en vez de estar diciendo lo talentoso, habilidoso y lo mucho que tiene, recuerde que lo que Dios nos dio nos exigirá una gran responsabilidad si no lo usamos para la gloria y la alabanza de su nombre. Esa repartición de tierra no era para que la tribu de Judá dijera, ¡ay, tenemos la tierra más grande! Así que si se te ha dado mucho, mucho se te va a exigir. Y si se te ha dado poco, mucho se te va a exigir. Porque esto es un reino al revés. Los valores de allá no son como los de aquí. Para Dios lo mucho es poco y lo poco es mucho. Si no, pregúntele a la iglesia en Filadelfia, a la iglesia en Esmirna. Mucho se exigirá.
Así que Dios nos ha repartido dones para la gloria y alabanza de su nombre, para bendecir y edificar a su iglesia y para ir, como dijo Diego ahorita, e ir detrás de los perdidos. Para eso es que somos salvos y se nos ha dado algo. Número próximo. Cristo no es una ciudad, no es un lugar. Cuando nosotros pasábamos en Oklahoma, sonaban las alarmas de tornado. Nosotros teníamos en nuestro garage un shelter, un refugio. Me parecía así muy americanito, un shelter, un refugio. Así que sonaba la alarma. Yo tomaba a mis 2 chicas y al perro de mi chica y a mi esposa y nos metíamos en ese lugar. Y nos daba la sensación de que estábamos seguros. Es más, en el tornado F5 del año 2013, hay un video que no sé si todavía está corriendo, de una familia que entró a su shelter, a su refugio, y el tornado destruyó toda su casa. Cuando ellos abrieron y salieron, él grabó un video, el Señor en la casa, y dijo: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito, porque no había nada. Así que ese lugar se convirtió en un lugar, ¿qué? Seguro, de protección. Mire, usted no tiene que llegar a este edificio o ir a algún edificio para estar seguro. Si usted está en Cristo, Él es nuestro refugio. Él es nuestro sumo sacerdote, como vimos en Hebreo. Nosotros estamos seguros, Señor. Nosotros estamos seguros en Cristo. El problema es el que no está en Cristo. Porque van a venir tornados, huracanes, terremotos y problemas en la vida. Y va a tener problemas para nosotros. Van a venir todos los vientos y van a soplar contra esa casa y no se va a mover porque está edificada y segura en la roca que es Cristo Jesús. Esa es la seguridad que tiene el creyente, que Cristo es nuestro refugio. Y número último, esta narrativa, estos últimos textos nos ayudan a nosotros a entender, y yo espero que lo entiendan, amado, que el pueblo de Dios está emplazado a apoyar, a honrar y a cuidar a sus líderes espirituales. Pablo habla de que hay algunos que son dignos de doble honor. No lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Así que la iglesia es responsable de los que le lideran. Y los que lideran, tranquilos. Si viene de un sitio donde hicieron mal uso de eso, tranquilo, no se ponga el escudo, tranquilo, que déjeme terminar. Y los que lideramos, le daremos cuenta al príncipe de los pastores y al buen pastor de lo que hacemos con todo lo que nos dio, incluyendo sus almas, incluyendo nuestros recursos. Así que nadie va a quedar impune. La iglesia es responsable de cuidar a los que lideran. El pueblo fue responsable de cuidar a los que lideraban y los que lideraban eran responsables ante Dios. Y venga la semana que viene para cerrar con broche de oro del 22 al 24. Como a ustedes les gusta que diga eso, venga la semana que viene y vemos cómo cierra el libro. Así que resumo, Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Cristo hemos recibido nuestra herencia como hijos de Dios. Dios ha repartido dones a su iglesia para su gloria, la edificación de la iglesia e ir a predicarle a los perdidos. Cristo es nuestro refugio y es nuestro sumo sacerdote, pero como iglesia, como el pueblo de Dios, estamos emplazados y somos responsables de aquellos que nos lideran. Así que, ¿cómo yo cierro este mensaje hoy para la iglesia? Le dije que apuntara a 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque el cumplimiento de todas las promesas de Dios están en la persona de Cristo. Y Pablo lo dice así, y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, y va a estar en pantalla. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria.
No es para que digamos, en Cristo se cumplieron todas las promesas y por ende yo, este especial tesoro. No. En Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra exclusiva de Cristo, por Él hacerse hombre y vivir la vida que no podemos vivir y recibir la muerte que merecíamos, por el justo ir por los injustos, por el unigénito ir por las criaturas, para que pudiésemos ser hijos de Dios. Dios cumplió su promesa en Cristo para que nosotros seamos bendecidos y demos gloria a su nombre. Esa es la vida del cristiano. Lo que es, lo que sabe y lo que tiene es para la gloria de Dios. Porque vive agradecido que lo que recibió sin merecerlo está comprometido a compartirlo con otros. Para la gloria de Dios. Pero el que está aquí y se está preguntando por los pasados 40 minutos, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver todo contigo. Porque ninguna de estas promesas que nosotros acabamos de ver en Cristo son para ti. Lo que hay para ti de garantía es el infierno, es el juicio eterno. A menos que hoy hayas podido ver que eres pecador, que mereces el infierno, que vives de espaldas a Dios, que has sido tu propio dueño. Pero al ver eso, algo comienza a palpitar en tu corazón y puedes ver que Dios en Cristo es la oportunidad para yo venir de muerte a vida, de arrepentirme de mis pecados y de confesarle como Salvador y Señor de mi vida. Ese día, mira lo que pasa, que sales de muerte a vida, sales de las tinieblas a la luz y ese día te conviertes en hijo. Y porque eres hijo, todas las promesas en Cristo son también para ti. Así que tú puedes creer que puedes vivir con un poquito de esto y haciendo lo que te da la gana, pero eso no funciona. Para que puedas ser heredero e hijo de Dios, tienes que reconocer que eres un pecador, que va camino al infierno, pero que Dios, por misericordia, envió a Jesús a vivir la vida que tú no puedes vivir y a recibir la muerte que tú y yo merecíamos para que te puedas arrepentir de tus pecados, confesarle como Señor y Salvador y correr a Él. Cuando eso sucede, entonces todas las promesas de Dios en Cristo son para ti y para mí. Amén. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias. Primeramente, gracias porque esto es un gran desafío, Señor. Y yo espero que a pesar de mí, porque estoy seguro que muchos lo pueden hacer mejor que yo, pero que a pesar de mí, tu pueblo haya sido edificado por medio de tu palabra. Que tu Espíritu haya podido mostrarles que la fidelidad tuya a tu pueblo en aquel tiempo es la misma fidelidad que nos has mostrado a nosotros en la persona de Cristo. Y aunque no nos has dado una tierra terrenal permanente, nos has asegurado, Señor, que por la obra que Cristo hizo y por su seguro regreso, nosotros tenemos una patria celestial, que es el mejor lugar para vivir por la eternidad. Entonces, Señor, que mientras estemos aquí, podamos entender la gran responsabilidad que tenemos como hijos, de que lo que hemos recibido por gracia y por la misericordia que nos has extendido, podamos reconocer que lo que nos has dado y lo que somos, no se trata de nada que nosotros hayamos hecho o podamos hacer, sino por el puro afecto de tu voluntad. Porque a ti te dio
no solamente el deseo, sino también el compromiso de bendecir a personas como Félix Cabrera, que han sido infieles y desobedientes, y tú no tomaste en cuenta nuestros pecados, sino que nos diste no solamente perdón, sino salvación, y nos has asegurado la vida eterna. Que eso sea suficiente para vivir para tu gloria y devolver de todo lo que hemos recibido. Así que ayúdanos, Señor, a entender que sin importar lo que está sucediendo hoy, tú vas delante de nosotros porque tú eres fiel a ti mismo y tú cumples tus promesas. Pero de la misma manera, Señor, te rogamos por aquellos que han llegado a este lugar, que no son tus hijos. Quita la venda de sus ojos, dale un corazón nuevo, dale la fe, Señor, para que ellos puedan ver su condición, pero también que puedan ver en Cristo un gran Salvador, Señor. Salva a los perdidos, edifica a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Estén puestos en pie y respondamos al Señor.